Bari, en Ah, Bari. Bari. Ah, no, no conozco Bari, pero conozco otras ciudades. En fin, sobre todo la parte norte, de Bolonia hacia arriba, Turín, Bueno, etcétera, etcétera. Ok, listo. listo. Ok, de nuevo, Una de mis nuestro... novelas está traducida al italiano y fui a presentarla hace unos años ahí. Bueno, Ok, pues nuestro locutor ahí nació en Niefang, Guinea Ecuatorial, en 1950. Es historiador, periodista y escritor. Fue delegado de la Agencia Española de Noticias EFE en África Central, director adjunto del Centro Cultural Hispano-Guineano de Malabo en Guinea Ecuatorial y director del Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Murcia en España. También fue profesor visitante en la Universidad de Missouri en Columbia. Ha impartido conferencias en diversas universidades de Estados Unidos, América Latina, África y Europa. Es colaborador habitual en la prensa española. Entre sus obras destacan las novelas Las tinieblas de tu memoria negra, Los poderes de la tempestad y El metro. También ha publicado relatos, ensayos y poesía. Su último libro, Historia y Tragedia de Guinea Ecuatorial, apareció en enero de 2020. Algunas de sus obras han sido traducidas a varios idiomas y es considerado uno de los máximos impulsores de los estudios africanos en España, donde reside como exiliado político a causa de la dictadura imperante en su país. Así que bienvenido a usted. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por el honor que se me hace de poder dirigirme hoy a, a los africanos, a los afrodescendientes esparcidos por prácticamente todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, en América Latina y en muchísimos países de Europa. Porque yo creo que es importante que entre todos, sin tener en cuenta la raza, sin tener en cuenta la religión, sin tener en cuenta la nacionalidad de cada uno, es importante que el ser humano reflexione sobre el momento que estamos viviendo ahora mismo, que yo considero un momento perverso. ¿Por qué? Porque con la excusa de la emigración masiva, sobre el tema sobre el que podemos dialogar después, cuáles son las causas de ese fenómeno, etcétera, etcétera, pero con el pretexto de la inmigración se están reforzando los nacionalismos excluyentes, se están reforzando las ideas xenófobas, se está reforzando en definitiva el racismo. Y si no reflexionamos sobre esos fenómenos y si no les hacemos frente con suficiente énfasis, podemos llegar a situaciones ya vividas anteriormente no hace demasiado tiempo. Recordemos que en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, esos sentimientos de un nacionalismo excluyentes, esos sentimientos de xenofobia, esos sentimientos racistas son los que llevaron al poder y reforzaron a personajes como Hitler y su partido nazi en Alemania, a personajes como Mussolini en Italia y otros muchísimos en otras partes, no solamente de Europa, sino de países como Japón, por ejemplo, y otros. De manera que estamos en un momento en que todavía podemos hacer frente a esos fenómenos. Si no lo hacemos, podemos abocar a la humanidad, a todos los humanos, a todos los seres humanos, a una situación parecida o peor
que la vivida durante los 6 años de la Segunda Guerra Mundial. Después de esa guerra, el ser humano tomó conciencia de que no se podía excluir a otro ser humano por razón de su religión, por razón de su raza, por razón de su cultura, por razón de su lengua, etcétera, etcétera. Y se llegó a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Desde entonces hasta hace muy pocos años, el mundo ha vivido lo que se debe llamar el multiculturalismo, es decir, el reconocimiento, en primer lugar, del hecho de que por ser un ser humano, todo el mundo es sujeto de derechos y es sujeto de respeto. Desde 1948 hasta hace muy poco tiempo se ha reconocido que la única cultura, la única manifestación humana que merece el concepto de cultura no es solamente la europea, la grecolatina, sino que todas las sociedades han contribuido a forjar este mundo desde sus propias concepciones culturales, desde su propia labor, desde sus propias ideas. Desde 1948 hasta hace muy poco tiempo se ha respetado la religión de cada uno, las creencias de cada uno y esas imposiciones. Y decir la religión verdadera, la única tal, y que los seres superiores y que las culturas superiores, los pueblos primitivos, todos esos conceptos quedaron obsoletos. Sin embargo, e insisto, con la emigración de los africanos como pretexto, se está retrasando, estamos volviendo atrás y resucitando todos esos conceptos de xenofobia, todos esos conceptos de racismo, y el ser humano empieza a ser otra vez despreciado solo por la forma de vestir, por su comida, por su cultura en definitiva, y esto es lo que creo que tenemos la obligación de evitar entre todos. Por eso me parece importante diálogos como este, que se establezcan diálogos como este, que evidentemente no nos conciernen solamente a los que somos negros o a los que somos emigrantes, sino nos conciernen a todos los seres humanos, si no queremos retroceder a estadios primitivos y al sufrimiento que pudieron contarnos nuestros abuelos, los que participaron sobre todo en la última gran guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Creo que a partir de aquí nos toca a nosotros, a nuestra generación, a los que vivimos actualmente en este mundo, esparcir una serie de ideas que contrarresten esas otras ideas, aunque las encarnen y las representen y las prodiguen personas muy poderosas, pero yo creo que los pueblos, la gente normal y corriente, tenemos suficiente poder para poder decir que esto no es el camino, ese no es el camino para llevar a la humanidad a un desarrollo y a un reconocimiento y a esa tranquilidad que queremos todos los seres humanos. Somos básicamente iguales, queremos solamente vivir tranquilos, cada uno en su sitio, en su país o donde le toque vivir y ser lo que se predica tanto y se practica tan poco, que es la hermandad, la solidaridad de todo el género humano. Por eso me parece importante y agradezco que se me invite a participar en diálogos como este, porque creo que podemos entre todos lograr que este mundo sea de verdad un mundo mejor. Y estoy dispuesto, para responder cualquier pregunta, cualquier cuestión que el público considere necesario, oportuno plantear, y yo trataré desde mi experiencia y desde mis pobres conocimientos, intentar dar, por lo menos, poner un grano de arena
y dar un poquito de luz a todas estas cuestiones que yo creo que nos deben preocupar, insisto, a todos los seres humanos. Entonces vamos a hacer preguntas. Sarah. ¿Alguien tiene pregunta? Pues yo sí tengo una pregunta que como que usted ha vivido en varios países, yo quiero saber si ha visto como cuáles son unas como semejanzas y además diferencias que has visto en como varias, como entre, por ejemplo, los Estados Unidos, en España, en, en su país natal. Si, pues lo que estoy preguntando, si cuáles son unas semejanzas y unas diferencias que has visto entre como los problemas sistémicos que hay en cada país, o digo como en cada región, como hay diferentes problemas, los problemas que nosotros enfrentamos aquí en los Estados Unidos es diferente de los que hay en otros países. Y bueno, yo estoy preguntándose cuáles son, como qué es lo que usted ve que es general y como cuáles son unos problemas que como... Particulares. Sí, sí, sí. Bien, precisamente hablaba antes de intentar aportar mi pequeño grano de arena en base precisamente a esa experiencia. Porque nací en África, en un país africano, en el Golfo de Guinea. Llevo 55 años viviendo en España, en el exilio, es decir, viviendo en España y desde aquí he podido recorrer varios países europeos. He vivido 4 años en Estados Unidos, aparte de muchísimos viajes que he hecho durante un mes, durante 2 meses para dar conferencias. Conozco algunos países, no todos los que quisiera, pero conozco algunos países de América Latina donde también he estado algún tiempo dando conferencias. Conozco Brasil, conozco México, he estado en Argentina y, por supuesto, conozco muchos países africanos, no solamente el mío, por mi trabajo anterior de delegado de la agencia EFE y también por otros viajes que he hecho por cuestiones fundamentalmente académicas. De manera que yo en todos esos sitios he encontrado que no hay ninguna diferencia entre las personas, entre los seres humanos. Las preocupaciones que me han contado y yo he podido ver en Polonia, por ejemplo, son las mismas que he podido ver en Mozambique. Las preocupaciones de las personas que yo he visto en Estados Unidos son las mismas que yo he visto en Argentina o que he visto aquí en España o he visto, yo qué sé, en Gabón, en África. Países que he estado, donde he estado y no menciono países donde he pasado 1 o 2 noches o 3 noches, no, en un hotel. Yo donde he recorrido y conozco, y los conozco creo que bastante bien. Entonces, lo primero que hay que destacar es que las preocupaciones del ser humano, viva donde viva, viva en Missouri, yo qué sé, en California, o viva en Guinea Ecuatorial, son las mismas. Seguridad y tranquilidad. Todo el mundo quiere seguridad para sí, para sus hijos, para su familia, para su sociedad, y todo el mundo quiere prosperidad. Pero, ¿cómo conseguir esas dos cosas para que una señora de Mozambique y una señora de Minnesota tengan la misma tranquilidad? Ese es el problema. Yo creo que ahí está el problema. Porque cuando yo era profesor en la Universidad de Missouri, a veces mandaba ejercicios a mis alumnos, por ejemplo, que me describieran África, qué percibían de África.
yo veía que prácticamente no sabía nada. Hablaban de jirafas, hablaban de elefantes, hablaban de las pirámides, etcétera, etcétera, pero no sabían exactamente qué es lo que está pasando en África y sobre todo, para mí más importante, por qué está pasando lo que está pasando en África. Y eso es una carencia grave, porque el sistema académico y los medios de comunicación, los medios de información, no explican suficientemente por qué África está como está y qué es lo que y por qué está pasando lo que está pasando. Exactamente igual que, por ejemplo, desde España no se percibe bien, por ejemplo, fenómenos como el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos o la elección de Barack Obama unos años antes. Aquí en España fue una conmoción, un negro presidente de Estados Unidos y ahora otra conmoción, o un tipo como Trump presidente, pero sin embargo responden a unas determinadas culturas y unas determinadas características. Es decir, todo el mundo quiere tranquilidad, todo el mundo quiere seguridad. Y eso es lo primero, lo que yo destacaría en todos. Ahora, ese nivel de desarrollo que tienen algunos países, sobre todo del hemisferio norte, y que quisiéramos los del hemisferio sur, llegar a ese nivel de desarrollo para poder resolver problemas fundamentales para la vida humana, como es la seguridad alimenticia, por ejemplo, como es la seguridad de tener una casa, etcétera, etcétera, todavía no los hemos alcanzado, pero porque hay una serie de distorsiones que lo impiden. Hay un tópico que a mí me gustaría deshacer porque no es cierto. La pobreza es la que los africanos son pobres y que la pobreza es la que hace que emigren o que no se desarrollen o que, en fin, y eso no es cierto. Con una consulta en Google se verá que de los 55 países que componen el continente africano, no hay ni uno solo que sea pobre, ni uno solo. Todos tienen riquezas suficientes, en mayor o menor medida, para desarrollarse y dar a sus ciudadanos un mínimo, digamos, del desarrollo exigible en este siglo, en este mismo año. Y sin embargo, no se hace. ¿Y por qué no se hace? Pues eso es lo que hay que explicar, porque si no se explican las cosas, es imposible comprenderlas. Y nosotros los africanos tenemos la obligación de explicar exactamente no lo que no dicen los medios de comunicación y lo que no dicen los políticos de los países desarrollados. Y yo creo que esa es una tarea fundamental que tenemos que hacer, porque evidentemente si no se hace, es imposible comprendernos. Cada país evidentemente tiene una serie de circunstancias históricas, cada país, y yo diría incluso cada sociedad, porque dentro de Estados Unidos no se vive lo mismo no sé, por ejemplo, en Nueva Orleans o en Florida que en Boston o en Minnesota, sitios donde yo he estado, o en Seattle. No es lo mismo. En la Italia del norte, yo he estado en Turín, en Bolonia y en otros sitios, no se vive lo mismo como se vive en Sicilia y es el mismo país. De manera que cada ser humano, cada sociedad, tiene una serie de, digamos, de elementos propios, pero que si se extrapolan de una manera tendenciosa, puede llevar a desprecios, puede llevar a una incomprensión que no nos conviene a nadie. De acuerdo con sus formas de desarrollo político, de acuerdo con sus formas de concebir la economía o la sociedad, no sé, las formas tradicionales de los matrimonios, de concebir la familia. Esas cosas pueden ir cambiando de una sociedad a otra, pero básicamente el ser humano, viva donde viva, y creo que en cualquier época siempre ha tendido a lo mismo. Tener la seguridad suficiente
y tener en fin, un cierto nivel de desarrollo que le permita seguir su vida y dar pues, lo necesario a sus descendientes, a su familia, para que pueda continuar en la vida. De manera que yo, en resumen, lo que destacaría es la homogeneidad del género humano. Yo no encuentro mucha diferencia o prácticamente ninguna diferencia entre las preocupaciones de una mamá, insisto, de Mozambique o de Senegal a una mamá de Minnesota o de Bolonia, por ejemplo. Tengo una pregunta, pero no voy a encender mi cámara porque no me he peinado. Um, No se preocupe. pero estoy de acuerdo contigo que todos nosotros somos seres humanos, pero también sabemos que el racismo no trata a toda la persona como todos somos seres hermanos, ¿sí? Por eso, ¿qué hacemos con la esa palabra, supremacía blanca que enfrentamos entre nuestros países afrodescendientes, como lo mío en Puerto Rico? Sí. Porque todo el mundo quiere reclamar su herencia africana cuando estamos hablando sobre nuestra cultura. Ay, que soy africana, soy indígena, pero los que tienen piel blanco o mentes colonizados, porque es una cosa, se comportan tan racista. ¿Qué dices? No, comprendo perfectamente tu pregunta. Además, estuve en San Juan de Puerto Rico hace años y bueno, no conozco, conozco San Juan y un pueblo que se llama Loíza. Me llevaron ahí e incluso creo que me condecoraron en Loíza. Soy hijo adoptivo o predilecto de la localidad de Loíza. De manera que conozco Puerto Rico. Bien. Yo tengo hijos, evidentemente, y cuando eran niños, cuando iban a la escuela primaria, en fin, empezaban a ir al colegio, venían con problemas, evidentemente. Uno de ellos me decía, al segundo día cuando empezó a ir al colegio, me decía, papá, yo quiero ser... No, él quería decir en su lenguaje, que él quería decir que quería ser blanco, porque era el único negro del colegio. Pero me decía, oh, papá, yo quiero ser español. Lo decía así, pero yo sabía que él lo que quería decir es que quería ser blanco, como los demás compañeros. Entonces yo le dije, mira, hijo, tú nunca insultes a nadie. Pero si alguien te dice alguna cosa que consideras un insulto o un desprecio o lo que sea, tú mismo se la repites y no pasa absolutamente nada. Si alguien te dice, es negro, pues yo dices blanco, y ya está. Si alguien te dice, no sé qué, pues digo, tú no empieces, pero sí, pero no te dejes nunca achantar, no te dejes nunca que nadie te humille. Porque a fin de cuentas, los blancos no son más que negros decolorados, según la historia. No estoy inventando nada. Si Hitler hubiera sabido que sus antepasados hace milenios también vinieron de África, no hubiera sido, creo que no hubiera sido tan criminal como fue. Y esas cosas que parecen cosas elementales, no es resucitar el orgullo negro como hacían los panteras negras en los años 60 y 70, no. Es simplemente decir la verdad. Señores, ¿por qué tengo que humillarme y pedir perdón por ser negro? Cuando viajo a cualquier sitio,
a veces me miran, a veces no sé qué. Yo voy como cualquier persona, ciudadano de esta tierra. Voy donde voy y si alguien me humilla, pues yo también le respondo en el mismo tono. Y hasta ahora no me ha pasado absolutamente nada, porque incluso los que me insultan reconocen que mi respuesta, tengo toda la razón del mundo. Y no tengo por qué ir por el mundo pidiendo perdón, reivindicando que no sé qué. No, yo soy un ser humano como cualquier otro ser humano, yo qué sé, un japonés, un finlandés o un señor de Sudáfrica. Exactamente igual. Luego, pero como nosotros los africanos, sobre todo, y en general los negros, porque los negros que, los negros que hay en América son fundamentalmente descendientes de esclavos. Y esa mentalidad que nos impuso a los africanos, tanto a los africanos que se quedaron en África, como a los africanos que obligaron a salir de África para esclavizarlos en América y en otros sitios, esa mentalidad de autocompasión, esa mentalidad de sentirte tú mismo incómodo con tu propio cuerpo, es la que ha creado, es la que todavía permanece en muchas de las generaciones actuales, y es lo que nos impide, pues eso, ser personas normales. Porque yo no tengo por qué ir por el mundo pidiendo perdón a nadie. Yo vivo en España. Y si alguien me dice algo, digo, un momento. También hubo españoles. Fueron los primeros que fueron no vino ninguno de Guinea Ecuatorial a España en 1778, cuando España tomó posesión de lo que hoy es Guinea Ecuatorial, mi país. Fueron los españoles a esclavizar a los habitantes de lo que hoy es Guinea Ecuatorial para llevarlos de esclavos. Si estoy en España, estoy con todo derecho, porque fueron ellos mismos los que me enseñaron el camino. Y después todas las barbaridades que hicieron españoles, franceses, eso de comparar colonialismo me parece un ejercicio perverso que no estoy dispuesto a hacer. Todos los colonialismos fueron exactamente lo mismo. Quitarnos nuestra propia personalidad, quitarnos nuestras propias culturas y que asumiéramos que éramos inferiores a ellos. Y eso no puede ser. Y cuando nos quitamos ese complejo que nos imbuyeron y que todavía muchos practican, porque yo conozco muchos, incluso dirigentes políticos africanos, que cuando están ante un blanco, vamos, casi le besan la mano. Y eso no puede ser. Recuperemos nuestra dignidad. Ese es mi discurso de toda la vida. Lo he dicho en universidades americanas, europeas y africanas. Si recuperamos nuestra propia dignidad, porque eso no nos lo van a regalar, no nos van a traer desde fuera, es uno mismo el que tiene que imbuirse de su dignidad y luego, evidentemente, proyectarla sobre los demás. Pero si uno mismo va con mentalidad de esclavo o mentalidad de inferioridad, pues evidentemente el que te está viendo va a creer que eres así. Yo creo que si empezamos los propios negros y los afrodescendientes esparcidos por el mundo a recuperar íntimamente, interiormente, nuestra dignidad, en vez de estar reivindicando siempre, en vez de estar protestando siempre, pues nosotros mismos nos imbuimos de nuestra propia dignidad y nos afirmamos como seres humanos exactamente iguales que esa señora yo qué sé, insisto, de Minnesota o de Nebraska, exactamente igual. Pues yo creo que muchas cosas empezaron a cambiar. Pero hasta ahora lo que yo veo, en general en África, en Estados Unidos, en América Latina, y en Europa, viajo a Francia, vivo en España, veo que cuando un blanco está hablando, los negros tienden a chantarse, a decir sí, sí señor, y eso no puede ser. No podemos ir con ese espíritu toda la vida. Pero claro, tengamos en cuenta que eso empezó en cuanto se descubrió América. Es decir, en 1492, en 1495 ya había esclavos, primeros esclavos negros
sobre todo en Cuba y en lo que hoy es la República Dominicana. Pero una pregunta más. Y esa mentalidad que nos imbuyeron desde hace casi 6 siglos es la que seguimos manteniendo. Una pregunta más. Es que entiendo que hay uno de nosotros que podemos caer en la mentalidad de esclavitud por nuestra historia, pero también enfrentamos a la gente en nuestra cultura que tiene la piel blanca que comportan en unas maneras racistas. Precisamente a esos son los que hay que decir, señores. No sé cómo decir, es que no sé cómo decirlo sin que suene agresivo o que suene a reivindicación. Bueno, ante un comportamiento racista, lo que yo suelo hacer es intentar razonar. Si no quiere razonar, le dejo en paz y sigo a lo mío. Así de claro. Porque si le seguimos la corriente, evidentemente, pues, nos estamos humillando. Estamos haciendo lo que él quiere que hagamos. O le dejas tranquilo y que se quede hablando solo, o le demuestras que está en el error. Es lo que creo que debemos estar haciendo, no solamente ahora, sino sobre todo a partir de ahora. No dejarse amedrentar por nadie, no dejarse explotar por nadie. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque si cada vez te grita un blanco y yo me callo, pues evidentemente que ese blanco seguirá gritando y será el discurso único que escuchen las generaciones siguientes, la suya y la mía. Pero si le digo que, señor, usted no tiene razón, porque si a fin de cuentas usted llegó a América, porque hay que también, por eso es importante conocer la historia. Sí, la historia del traslado, de la esclavización de los negros desde África hacia América es suficientemente conocida. Pero lo que no dicen hoy es que la mayoría de los blancos que pueblan hoy en el continente americano eran delincuentes o gente absolutamente paupérrima que no tenía ni nada para comer en Europa. O delincuentes o gente tan miserable, tan mísera, que no sabía ni leer, ni escribir, ni nada. Y también tiene esa mentalidad arrogante, también se les nota a ellos. Esa mentalidad arrogante. De manera que, si buscamos las formas de demostrarles de una manera pacífica, de una manera didáctica, si se quiere, que, señores, usted no tiene razón. Esto ocurrió así, es así, yo soy igual, exactamente igual que usted. Pero decir solamente, no, pues, no en plan de rogarle, oiga, compréndame, no tiene que comprender nada. Usted es tan persona como yo. Ahora, si no quiere escucharme, lo dejo tranquilo y voy a lo mío. Y sigo haciendo eso mismo con otras personas y alguno lo entenderá. Y a partir de ahí seguirá esparciendo esa semilla y mucha gente empezará a pensar de otra manera y mucha gente verá cosas que a lo mejor antes no se le habían ocurrido. No sé si me explico. Cuando yo llegué a España, no sé, en 1965, bueno, aquí las mujeres españolas pues, eran prácticamente esclavas. Eso yo lo he visto con mis ojos, no me lo han explicado ni lo he leído en un libro. Yo vivía aquí. Y sin embargo, hoy son las más reivindicativas del mundo. ¿Por qué? Porque ha habido un ejercicio de pedagogía a lo largo de estos años que ha ido explicando que el papel de la mujer no es solamente estar en casa y lavar los platos y esas cosas. ¿Y eso por qué no lo podemos hacer los negros y los afrodescendientes? No sé si me explico. Muchas gracias. De nada. A ver, tengo una pregunta. Sí. A ver, según lo que, bueno, le he escuchado. Perdona, no digo bien, puede hablar un poco más alto.
A ver, ¿me escucha ahora? Sí, mejor. Oh, escuchándole, dice que lleva como 50 años en España. Más. Años en España. ¿Hay una diferencia entre el racismo de esa época y el racismo de hoy? Esa es la primera pregunta. Y luego, saber cómo piensa que podemos enfocar la lucha racista. ¿Es desde la lucha contra la desigualdad o hay que ir más allá de cambiar la mentalidad desde una educación o una política que permita cambiar un poco la creencia o una sociedad racista en la que vivimos? ¿Cuál es el enfoque realmente que puede dar frutos, ya que, bueno, esta sociedad en la que vivimos, que está, bueno, es una sociedad bastante racista, hay que conocer que, bueno, los que vivimos en España, es decir, ¿cómo enfocaría esa lucha? Bien, cuando yo llegué a España en 1965, prácticamente no había negros en España. He escrito algún ensayo, un pequeño ensayo sobre ese tema. Están publicados en Internet. Están publicados en revistas, pero vamos, se pueden encontrar en Internet. Recuerdo perfectamente que yo he sido el primer negro, fui el primer negro que se vio en pueblos, porque yo llegué de Guinea Ecuatorial a un colegio entonces, yo fui el primer negro que cuando me llevaba a mis amigos a sus pueblos para pasar las vacaciones de Navidad o de verano. Mucha gente no había visto un negro. Y muchas personas se escapaban de mí porque no habían visto nunca un negro. Pero aquel racismo, hombre, evidentemente a mí también me asustaba, porque si una señora, que casi todas entonces iban, sobre todo las mayores, iban todas de negro, vestidas de negro, con un pañuelo en la cabeza, o sea, también me asustaban a mí. De manera que ellas se asustaban, yo también me asustaba. ¿No? Yo veía que aquel racismo era por pura ignorancia. Porque los únicos negros que había entonces eran algunos que habían escapado de la tiranía de Fidel Castro, vamos. Los Antonio Machín, etcétera, etcétera. Antonio Machín era un cantante que entonces era bastante muy conocido y que tuvo éxito en España. Y algún boxeador como José Legrá y muy pocos negros. Y la mayoría, bueno, de esos muy pocos negros, la mayoría eran cubanos y algunos guineanos que veníamos a estudiar. Los africanos de otros países, no había residentes, no había prácticamente ninguno, porque los que venían iban de paso hacia Francia y la Europa central. No se quedaban en España, entre otras muchas razones, porque entonces España no tenía capacidad, digamos, de acoger emigrantes, ni africanos, ni ninguna otra procedencia, porque los propios españoles emigraban, eran emigrantes en Francia, en Alemania y en cualquier otro sitio. No era que aquel racismo era un racismo que se notaba claramente que era por pura ignorancia. Además, era la España de Franco, apenas había información fiable de lo que pasaba en el resto del mundo, de los movimientos de descolonización, por ejemplo, que estaban en su auge en aquel momento, la guerra del Congo, la guerra de Nigeria, etcétera, etcétera. Y luego los movimientos antirracistas de Estados Unidos, las reivindicaciones por los derechos civiles, Martin Luther King, en fin, todo aquel periodo. En ese periodo es cuando yo llego a España. Y algunos compañeros míos o los padres de mis compañeros me decían, no, aquí no pasa que no tienes ningún problema porque no colgamos a los negros como hacen los americanos en Alabama. Eso lo he oído. Sin embargo, yo veía que esto era ignorancia. Hoy, ahora mismo, sigo viviendo en España y ahora hay racismo, pero racismo, digamos, no instintivo, porque el miedo, a fin de cuentas, es por instinto. Pero es un racismo ahora razonado, sabiendo que
simplemente, vamos, un racismo, no diré institucionalizado en el sentido de que la Constitución española y las leyes españolas pues, hablan de la igualdad de las razas, pero en la realidad que vivimos cada día, yo mismo, mi familia, mis amigos, lógicamente, viajo por España. Es un racismo totalmente consciente, totalmente racionalizado. O sea, tan racionalizado como el que pueda haber en cualquier otro país de Europa, porque hemos visto manifestaciones, bueno, y hemos visto explosiones racistas en Francia, en el Reino Unido y en otros sitios. Y eso todavía no ha ocurrido en España, pero va a ocurrir. Lo he escrito ya hace muchos años y va a ocurrir. En España todavía no ocurre porque relativamente hay pocos negros en España todavía en relación con otros países europeos, pero también va a ocurrir. Porque esos afrodescendientes que nacen aquí y los que llegan prácticamente cada día, pues evidentemente, y hay barrios en Barcelona, y hay barrios en Madrid, y hay barrios en algunas ciudades prácticamente exclusivos para negros. Y se están formando guetos, y hay, en fin, choques con la policía, y hay choques con los vecinos. La semana pasada, creo que fue el jueves o el viernes, aquí mismo en Murcia, hubo una manifestación de unos señores que decían que no eran racistas, pero no querían tener a negros en su barrio porque Cáritas ha puesto un piso para inmigrantes que no tienen casa, que no tienen domicilio. Y les ha puesto les alquila unas casas o les ha puesto a vivir en una casa, y los vecinos del barrio, ya no solamente sus vecinos de la puerta, sino los vecinos del barrio, dicen que no quieren un piso con negros en su barrio. Y hubo la semana pasada una manifestación de señores y señoras que decían que no eran racistas. Si no son racistas, díganme qué es lo que son. ¿Por qué organizan esa manifestación? Porque Cáritas les ha puesto de vecinos a unos africanos. Estas cosas están ocurriendo en España y evidentemente las vemos. Pero llegará un momento en que no solamente las veremos, sino que empezará la gente a reaccionar. Por eso decía que es un ejercicio de pedagogía primero, pero si no, pues simplemente reaccionar, porque si alguien me agrede, yo tengo todo el derecho del mundo a no dejarme agredir. Eso es, vamos, elemental. Si alguien me agrede, si alguien me insulta, yo no puedo toda la vida estar diciendo, bueno, yo no quiero problemas. No, si alguien me insulta, yo lo insulto. Eso está claro. Yo no estoy predicando la violencia, pero señores, tampoco vamos a dejarnos matar como venimos dejándonos matar desde hace 500 años, señores. 500 años. Por eso hablaba antes de que la reivindicación permanente ya no sirve para nada. 500 años. Desde 1498, que llegaron los primeros esclavos sacados de África a América, hasta hoy, el africano, el negro en general, está siendo machacado en todo el mundo, incluido en la propia África. Llegará un momento en que la gente dirá, señores, ya estamos hartos de que nos machaquen. Creo que es lo lógico. Aquí mismo hay muchísimos españoles en Guinea Ecuatorial y en cualquier otro país africano. A nadie les molesta. Cometen delitos ahí, pero sin embargo no pueden ir a una cárcel en Chad o en Senegal, porque su propio gobierno les saca de ahí y les lleva a su país. Y sin embargo, aquí pues, no soportan ni que haya un piso que ha puesto Cáritas no les soportan de vecinos, señores. Son cosas que se ven, pero llegará un momento, si no se remedia, si no lo remediamos entre todos, que la gente ya no solamente no lo verá, sino que reaccionará. Y esas reacciones son las que pueden llevar a conflictos importantes. ¿Cómo resolver eso? Según su segunda pregunta. Hombre, si yo tuviera una fórmula, ya la habría publicado. Si yo tuviera una varita mágica para tocar los corazones de esos racistas, pues ya lo habría empleado para que demostrarles que, hombre, señores, ustedes
están en el error y también somos personas. Pero como estoy cansado de oír, de decirlo, porque el que no cree que yo sea ser humano como él es el que tiene el problema, él es el que está enfermo, no yo. Luego, simplemente dejarle con sus ideas, aunque yo creo, simplemente sigo creyendo que la mejor fórmula es la pedagogía. Puse antes el ejemplo de los movimientos feministas en España y en general en todo el mundo, también en Estados Unidos. Hace 50 años, 60, 70 años, las mujeres en general eran objetos sexuales o esclavas en sus casas. Estaban confinadas a hacer la comida, en fin, las tareas del hogar y objetos sexuales, nada más. Sin embargo, ha habido un ejercicio de pedagogía a lo largo de los años y, sin embargo, hoy en día, pues yo creo que nadie se atreve a decir las cosas que se decían hace 20 años y, sin ir más lejos, a las mujeres. ¿Por qué? Porque ha habido ese ejercicio de pedagogía. Pero ese ejercicio de pedagogía tiene que empezar por nosotros mismos. Nadie nos va a regalar la dignidad. Y si empezamos por ahí, por ese ejercicio de pedagogía, y desde luego nunca dejarse maltratar, ni física ni psicológicamente, nunca dejarse maltratar, ni física ni psicológicamente, insisto. Pero la gente irá tomando conciencia y el que no quiera tomar conciencia, pues le dejamos con sus ideas y ahí están los juzgados. Porque si un señor me insulta por ser negro o no por alquilar un piso porque dice que soy negro pues evidentemente están los juzgados. Ya sé que los juzgados, los jueces también son negros, son blancos, pero en fin, por lo menos habremos demostrado que empleamos, que no somos gente violenta, que no somos terroristas, que no somos, simplemente queremos vivir tranquilos, donde nos ha tocado, y muchos de nosotros no estamos aquí porque nos guste el sol de España o nos guste la comida española. Preferiríamos el sol de nuestro país y preferiríamos la comida de nuestro país. Pero eso es otro tema. Si estamos aquí es porque algunos europeos, incluidos españoles, están contribuyendo a sostener las tiranías que a mí me impiden y a muchísimos guineoecuatorianos vivir tranquilos con seguridad y prosperidad en nuestro propio país. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que decirles. De manera que, lo dije antes, fue un murciano, el conde de Florida Blanca, el que convenció al rey de España del momento que había que sacar negros de Guinea para llevarlos a América. Yo vivo de Murcia porque el murciano aquel, el conde de Florida Blanca, fue el que les enseñó el camino de Guinea Ecuatorial. Digo, no vinieron mis bisabuelos aquí a descubrir Murcia. Luego, si estoy aquí, ningún murciano me puede decir absolutamente nada porque le pongo frente a su propia historia, que quizás ni conoce. No sé si me he explicado. Perfectamente. Muchas gracias por su respuesta. De nada. Tenemos tiempo para una otra pregunta, si alguien quiere preguntar algo. Hola, buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? ¿Perdón? No oigo nada. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, saludos desde Colombia. Yo quisiera preguntar, digamos, ¿qué formas de resistencia conoce y considera su merced que son apropiadas, digamos, apropiadas y necesarias, pues precisamente para combatir ese racismo sistémico? Y ya que su merced también tocaba el tema, por lo que entiendo, digamos, entonces, las formas de resistencia principales estarían siempre en vías pacíficas. No estaría de acuerdo con
pues con formas de respuesta violenta o de acción directa que hay, digamos, ahorita en Estados Unidos o en otros lugares. Lo pregunto por eso, digamos que en el ejemplo que su merced nos da, claro, es muy importante la argumentación para entender realmente las causas y demás. Pero pues, ¿qué pasa en esas ocasiones en que intentando explicarle tal vez a una persona racista, la persona no tiene siquiera la intención de escuchar? Y el problema de eso es que pues no es solo dejarlo con sus ideas, sino que esa persona racista va a seguir enseñando sus ideas a otros, por ejemplo, sí, a niños, etcétera. Y pues sería también un discurso que se seguiría propagando. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo con usted en que ante situaciones determinadas, la respuesta no puede ser solamente la pasividad, porque en ese momento la pedagogía se convierte en pasividad. Estoy completamente de acuerdo. ¿Por qué lo digo? Porque también lo dije antes, que si se llega, como puede llegarse aquí en España, si no se remedia, cuando los guetos de Madrid, cuando los guetos de Barcelona y algunos que en algunas otras poblaciones que empiezan a existir, pues, se conviertan en efervescentes, evidentemente aquí habrá disturbios como los ha habido en Francia, como los ha habido en el Reino Unido, como los ha habido en otros países de Europa. Y además, hay que tener en cuenta una cosa, muchos de los emigrantes africanos que son expulsados de Europa y regresan a sus países, o simplemente ven que no pueden vivir aquí y regresan a sus países, esas personas, que son personas, aunque algunos no quieran reconocerlo, llevan un sentimiento. Llevan un sentimiento. Y ese sentimiento no siempre es positivo con respecto al trato que han recibido en los países europeos. De manera que si alguien agrede, yo no soy partidario porque llevamos 500 años poniendo la otra mejilla. Lo he dicho antes, si alguien agrede, evidentemente hay que reaccionar. No podemos estar en la pasividad permanente, porque así llevamos casi, 500 y pico años. Luego, habrá que organizarse. Yo no soy partidario de la pasividad. En mi propia vida profesional, yo no creo que sea una persona pasiva. De manera que tenemos que dar respuestas, pero respuestas proporcionadas. Lo que no puedo hacer es porque los españoles antes de la independencia explotaron mi país, yo que ahora vivo en Murcia, también voy a hacer cualquier barbaridad, porque lo único que conseguiría es que me metan en la cárcel por haber infringido la ley. Por eso hablo de la proporcionalidad. Ahora, si alguien me agrede, evidentemente voy a devolverle y lo hago. Recuerdo una vez, venía, no sé, un viaje largo, no sé si de Estados Unidos, de dónde, pues esos viajes que han estado a lo mejor 2 horas en el aeropuerto de no sé dónde, esperando no sé qué, luego 10 horas de avión. Llego porque yo estoy, como se dijo antes al leer mi biografía, yo vivo en España como exiliado político y tengo un pasaporte concedido por la policía española, por el Estado español, como refugiado político. Llego a Barajas y una policía me pregunta quién le ha dado ese pasaporte. Entonces yo le dije, señora, si usted no sabe leer, ¿qué hace ahí? Porque en el documento están todos los datos que necesita saber. Y me pregunta a mí a las 7 de la mañana con un viaje que estaba agotado. ¿Y quién le ha dado eso? Digo, si no sabe usted leer, ¿qué hace ahí? No me hizo nada.
Se levantó, fue a no sé dónde, al cabo de un ratito volvió, me dio mi pasaporte y salí y pasé la frontera. Pero si empiezo ahí a dar explicaciones a no sé qué, pues señores, si ella misma no sabe que el documento que tiene que manejar, pues primero que lo aprenda antes de que la pongan en la frontera a tratar con personas. Y ese tipo de cosas tenemos que empezar a decirlas y a hacerlas. Porque si cada vez que un policía te para, documentación, sí, le enseñas la documentación y empieza con cualquier otra cosa, le pides la placa y vas al juzgado. El juez a lo mejor no te hace caso, pero tienes un papel. Y ese papel puede ser importante el día de mañana. Y por supuesto, todas las demás formas de organización. O sea, no podemos estar con la lucha individual, 1, 2 o 3 en no sé dónde, 2 o 3. O sea, tenemos que organizarnos, no solamente a nivel de España, a nivel de Europa. Lo he dicho en alguna de las conferencias que me han invitado. Tenemos que organizarnos los africanos y los afrodescendientes, en Europa, en Colombia, en Venezuela, donde sea. En Cuba, donde hay mucho racismo en Cuba y nadie habla de ello. De manera que, porque yo no tengo orejeras, que lo que hagan uno está bien y lo que hagan los otros está mal. No sé. Sí. Quien sea, si lo hace mal desde mi punto de vista, y mi punto de vista procuro siempre objetivarlo, no actuar por sentimientos, lo haga quien sea, se diga de izquierdas o se diga de derechas, me da exactamente igual. Porque ante fenómenos como el colonialismo o como el racismo, las ideologías sobran, porque ellos mismos lo han demostrado. Yo he conocido en Guinea Ecuatorial y en Gabón y en otros países africanos a europeos, españoles, franceses, que son de izquierdas. En España votarían Izquierda Unida, en Francia votan al Partido Comunista, pero en Gabón son esclavistas, son negreros. Y se lo he dicho. Así que luego, que no me vengan con esos discursos porque esas cosas ya las hemos visto y tenemos experiencia suficiente para poder decir que ya estamos cansados. Pero para decir ya estamos cansados, tenemos que organizarnos y demostrarlo. No solamente reivindicar, no solamente hablar. Que está bien hablar, y lo he dicho antes, la pedagogía es importante. Pero ante una agresión, no veo más remedio que devolver la agresión. Eso hasta es humano. Muchas gracias. De nada. Ahmed, si quiere preguntar una cosa, no tenemos mucho tiempo, pero puedes. Procuraré ser breve en la respuesta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues mi nombre es Ahmed Abdeslam, soy un activista del Sáhara Occidental. Aquí tengo una pregunta sobre la forma de poder utilizar la no violencia y la resistencia, como lo que pasó en los Estados Unidos con Martin Luther King o en India con Mahatma Gandhi, para nuestra causa, la causa de los africanos en Europa y eso, donde nosotros lo podemos utilizar de una forma muy segura y poder salir de esta esquina donde estamos siempre metidos, o destacarte que somos siempre inmigrantes, somos de nivel bajo. Si me entiendes, por favor. Entiendo perfectamente. Y me Pues alegro de... Sí. ¿Dónde podemos utilizar esa experiencia? La experiencia de Martin Luther King o de Mahatma Gandhi en la no violencia para poder recuperar nuestros derechos, pero de una forma no violencia. Bien, yo me alegro de contestar a un saharaui, porque tengo muchos amigos saharauis y muchos de ellos los saben que yo fui uno de los fundadores de la Asociación de Amigos del Sáhara en España en 1970
en 1974 creo que la fundamos, si no recuerdo mal. De manera que el tema saharaui lo sigo desde siempre, vamos, desde siempre, por una razón muy sencilla, aparte de como parte integrante de un país africano, Sáhara Occidental, de ser independiente plenamente, pues sería nuestro, no sé, nuestro hermano en África como único país, o sea, como segundo país, como otro país que habla español en el contexto africano. De manera que para mí la relación con Sáhara no es una cosa extraña ni una cosa fin aparte, sino que la tengo, llevo lo del Sáhara, digamos, en el corazón. Yo, por las teorías suelen ser muy bonitas muchas veces. Llevarlas a la práctica suele ser a veces imposible y otras veces contraproducentes. Sí, Gandhi, con la no violencia, sí, consiguió la independencia de la India, de acuerdo, pero Gandhi murió violentamente. Luther King, sí, sus discursos en Selma, en Washington, etcétera, 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 todos los conocemos. La lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, pero Martin Luther King murió violentamente, también asesinado. ¿Se ha conseguido algo? La pregunta es, ¿se ha conseguido algo con ello? Sí, hay avances, pero también hay muchos retrocesos. Con la no violencia, bueno, en África, en nuestro contexto africano, yo no veo la manera de que haya una resistencia no violenta, porque la mayoría de los, por no decir todos, pero en fin, la mayoría, la inmensa mayoría de los dirigentes africanos no toleran ni la más mínima contestación, ni aunque sea la más educada. Hay países donde no se puede hacer ni siquiera una manifestación. Entonces, ¿qué hacer ante esas situaciones de opresión, pero opresión máxima? ¿Poner la otra mejilla? ¿Dejar que te asesinen como han asesinado a centenares de amigos míos en Guinea Ecuatorial? Gente que yo conocía, eran compañeros, eran amigos, etc. Pero decía, no, vamos a intentar cambiar esto desde dentro. Pues no. Los de dentro se los tragaron y están muertos. Por eso yo tuve que salir de Guinea Ecuatorial para no terminar asesinado inútilmente. De manera que hay situaciones, yo creo que cada sociedad en cada momento debe valorar en función de los objetivos que quiera conseguir, debe valorar el método más adecuado, más apropiado para conseguir esos objetivos. La no violencia, como enunciado, todo el mundo, vamos, creo que no hay ninguna persona del mundo razonable que diga que no, que está en contra de la no violencia y que asuma la violencia como única opción. Pero, insisto, ante determinadas situaciones, yo creo que está justificado una respuesta. Y esa respuesta debe ser proporcional, primero, al daño que se inflige y también a los objetivos que se quiere conseguir. Porque el discurso pacifista, sí, está muy bien, pero el discurso pacifista no ha resuelto ninguno de los problemas que tenemos en África en los últimos 60 años de independencia, señores. Tenemos muchos problemas en África, consecuencia de los cuales están huyendo nuestros jóvenes de nuestros países. Y los que ya no somos tan jóvenes, claro. De manera que cada sociedad en cada momento debe valorar
adecuadamente la respuesta, el nivel de respuesta que debe dar al desafío que tiene en función de los objetivos que quiera conseguir. Porque si nos limitamos solo a poner la otra mejilla, seguiremos siendo aplastados como venimos siéndolo, insisto, desde hace más de 500 años. Sí, Nelson Mandela consiguió no sé qué tal, pero primero, se pasó 27 años en la cárcel. Eso la gente lo olvida, pero hay que, para enunciar una teoría, hace falta tener todos los datos, o por lo menos exponer todos los datos. Nelson Mandela se pasó 27 años en la cárcel. Y todos los que ahora le adoran y los que fueron a felicitarle cuando antes de morir y a su funeral y todas estas cosas, esos mismos presidentes y países y representantes, pues 3 años antes, primero, o ni sabían quién era, o les daba exactamente igual que Nelson Mandela estuviera en la cárcel. Eso en primer lugar. Y eso lo he dicho en alguna conferencia y lo he escrito en algún artículo, porque eso es cierto. Luego, Nelson Mandela salió de la cárcel, y, en fin, hizo la reconciliación, pero ¿se ha resuelto algún problema en Sudáfrica? Eso es lo que hay que preguntar. Sudáfrica, sí, porque sí, sí, la gente vota, pero ¿eso es suficiente? ¿Cuánto paro hay ahora mismo en Sudáfrica? ¿Cuánta violencia hay ahora mismo en Sudáfrica? En fin, ¿quién controla la economía de Sudáfrica? ¿Quién controla la política, en definitiva, de Sudáfrica? Esas son las cosas que hay que medir antes de, digamos, de formular, porque claro, queremos conseguir un objetivo, pero si nos quedamos a medias en ese objetivo, no hemos hecho absolutamente nada. No estoy diciendo que en fin, por favor, que se me entienda bien, no estoy diciendo que la violencia sea la fórmula ideal. Estoy diciendo simplemente que si no se deja otra alternativa, es legítima una respuesta proporcional. Eso es lo que estoy diciendo. Quien quiera entenderlo de otra manera, allá él. Porque, insisto, no voy a estar toda mi vida haciendo ejercicios de reivindicación permanente como ser humano que soy. Como ser humano, a cualquiera que le den una bofetada en la calle, tiene solamente dos posibilidades. O salir corriendo porque es un cobarde o porque tiene menos fuerza, o devolver la bofetada. Así de claro, como seres humanos. Muchas gracias. Estaba muy bien el discurso. Si alguien quiere decir algo antes de definir. Ok. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Insisto, agradezco en fin, la amabilidad que han tenido de contar conmigo para esta entrevista y bueno, yo lo único que espero y deseo es que haya servido para algo y sobre todo haya servido a la idea que ustedes tenían de ella. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo podemos estar en contacto con usted después de esto? Mire, como no voy a dar públicamente mis señas, y yo lo que quiero, pregúntenle a Sara y que Sara se las pase en fin, por canales que no sean públicos. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. De nada. Muchísimas gracias. Fue muy interesante. Entonces, cuando yo hablaré más español, escucharé de nuevo eso. Sí, no se preocupe. Yo le entiendo perfectamente en su español. Si escucha más despacio toda la entrevista, yo estoy seguro de que su nivel de comprensión de español es adecuado para entenderlo todo. Absolutamente.
Gracias. Muchísimas gracias. Nada, hasta cuando quieran. Estoy a su disposición. Muchas gracias.